Buenas noches, y qué noche tan maravillosa para nuestra invitada. Qué lujo. Ojalá estés en un lugar cómodo, afuera hace frío, llueve, esa primavera ventosa. Y ella es una maga que va a hacer de esta noche una narración seguramente. Me encanta. Ponete cómoda y cómodo. Si querés, tomate un vasito de vino. Yo me lo traje porque yo con esta mujer voy a celebrar con una copita de vino, 8 de la noche. Me encanta la idea. Bueno, ella es Ana María Bovo. ¿Quién no la conoce? Ana María es, entre muchas cosas, narradora. Y también como docente, ella sigue cultivando la construcción de relatos autobiográficos. Vamos a charlar de esto y de mucho más, pero se las voy a presentar primero antes de invitarla a que forme parte de esta charla. Es cordobesa, nació en San Francisco, es escritora, actriz, docente, narradora oral, dramaturga y directora teatral. Fue becada por la Fundación Antorcha para realizar en Italia una especialización en narración teatral. Uy, tengo tantas preguntas para ella. Como dramaturga, recibió la distinción Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires por Maní con chocolate y Hasta que me llames. Y fue nominada a los premios Clarín y ACE por Emma Bovary. Ha sido distinguida con el premio Konex de Platino por su trayectoria en la categoría unipersonal y recibió el premio ACE por su actuación en Maní con chocolate. En 2002 publicó el libro Narrar, Oficio Trémulo, Conversaciones con Jorge Dubati. Su primera novela, Rosas colombianas, tuvo una excelente acogida por parte de la crítica y el público lector. En 2011 y 2012 respectivamente publicó cuentos de humor y amor 1 y 2, una selección de sus relatos favoritos acompañados por un CD. ¡Oh, qué invitada tenemos hoy! Yo ya la voy a invitar. A ver, ya la voy a encontrar, vamos a buscarla. A ver, voy a buscar. Ya va a aparecer. Uy, no. Acá está. Acá está. Y bueno, a ver, estoy esperándola. Tengo un montón. Acá estoy. ¡Ahí está! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Ay, Ana María, qué placer y qué día lindo nos tocó. Sí, Qué día muy divino. propicio que llueva y que Muy. hablemos. Sí, recién dije que vos seguramente con esta lluvia y este día, seguramente ya estás armando en tu cabeza una narración. ¿Qué Mirá, decís? cuando ¿Cómo recién estás? te vi con ese chal y yo tenía mirá, qué coincidencia, Ay, no qué te puedo sincronía, creer, mirá, y no estamos las dos. sabía si usarlo o no. Y Un como ratito me lo quieras. pongo para celebrar la coincidencia. Sí, celebremos. Hay que celebrar todo el tiempo, Ana. Ahí está. Estamos. Sí, me encanta. Mirá, estamos las dos, parece. Mirá, y no nos pusimos de acuerdo, De ¿eh? acuerdo, para nada, que lo sepan. Bueno, bienvenida, amiga. Yo me Yo, traje una copita de Qué vino porque bien, yo no dije, me atreví, ahora en un ratito me la voy a traer, me la ahí van a está. traer. Pero ¿sabés qué? Ay, tenemos tanta gente amiga. Bueno, Ana, tengo 1000 preguntas para vos. A ver, ¿Querés que te las lea y vos vas haciendo? Porque no me gusta interrumpirte por ahí. ¿Qué te gusta más? lo que vos quieras, a mí me Bueno, encanta conversar, así que lo que vos bueno, quieras. Yo confío bueno. mucho en esta conversadora y en esta preguntadora que sos vos. Ay, qué linda que sos, qué lindo, qué lindo. Qué celebración tenerte acá en este vivo de Ser Humana. Mira, quería preguntarte, ¿cuál es el origen de la narración? ¿De qué época es? Es muy antiguo, ¿no? Yo creo que es la primera, junto con los dibujos en las paredes de las cuevas, Wow. eh, ¿no? Debe ser de las primeras expresiones. Primero habrá venido el dibujo y luego el lenguaje. Yo no soy como una antropóloga de la narración oral, entonces
no sabría ubicarlo exactamente en el tiempo, pero lo que tenemos en la memoria, en el imaginario, es la escena de alrededor del fuego con alguien a quien le han conferido, le han atribuido el don de que cuente en lugar de los otros, ¿no? Las aventuras que han vivido a lo largo del día. Y por Wow. aquellos tiempos en que estaban divididos los pueblos entre los sedentarios que se quedaban a cultivar el trigo y los viajeros que subían a los barcos y volvían, se decía que estaban esos narradores que esperaban las novedades de los viajeros, las escuchaban, las absorbían, y cuando el viajero se volvía a ir, se quedaban repitiendo y mejorando la historia. Cuando el viajero volvía con un relato nuevo, encontraba que el que había dejado estaba mejorado por la repetición, porque se había asentado, porque lo habían optimizado de tanto decirlo una y otra vez. Yo creo que esa confluencia entre los que esperan y los que viajan, pues suelen tejerse los mejores relatos que tiene la humanidad para contar, ¿no? Wow. ¿Cuál es el primer relato conocido así mundialmente como muy famoso, como muy conocido? ¿Hay alguno que lo caracterice? Bueno, está la famosa recopilación de los cuentos de las mil y una noches, ¿no? Claro, claro, Mucho claro. después los cuentos clásicos, algunos recopilados por los hermanos Grimm, o Perrault, o Andersen, que han Andersen. tomado aquellos cuentos que se contaban en las cocinas de los palacios y que luego Mm. fueron llevados para que los escuche el rey. En particular, yo, por ejemplo, tengo una resistencia con los cuentos de Sherazade, esa Mm. hechicera extraordinaria de las mil y una noches, porque ella contaba amenazada, ¿no? Ella contaba para salvarse la vida. Mm. Afortunadamente, quienes estamos narrando hoy, narramos tratando de ganarnos la vida, y eso es una diferencia muy grande. Entonces, aunque ahí hay un acervo de cuentos extraordinarios, hay toda la sabiduría de Oriente, yo a veces me resisto a tomar el material porque me entristece que la gran heroína tenga que inventar cosas todo el tiempo para entretener a un sultán que la tiene amenazada, ¿no? Y en Mm. una situación contemporánea en la que hay tantos femicidios, tengo como una resistencia a ensalzar ese acervo cultural, pero está ahí, a salvo de mis prejuicios, digamos, las mil y una noches. Qué divina. Ana, contame una cosa. ¿Qué elementos... No, primero, ¿cómo se forma una historia en una narración? Claro, vos tenés un material ahí donde hay personajes, hay un contexto y hay un conflicto. Si no hay un conflicto, no va a haber historia, ¿no? La Ah, dimensión del conflicto puede mira. ser muy, muy pequeña, o sea, depende de las circunstancias dadas, pero no encontrar cómo enhebrar la aguja, que puede parecer un conflicto menor, es realmente tortuoso si vos tenés que resolver algo con esa aguja y ese hilo para una cita muy importante, para resolverle un problema al vestido de tu hija, o sea, que todo lo que parezca pequeño en función de las circunstancias, ese conflicto crece o decrece, ¿no? En el contexto de las comedias, por ejemplo, en el cine, ¿por qué nos reímos tanto? Porque los personajes están en aprietos todo el tiempo. Están atravesando grandes conflictos. Los vemos desde afuera, cómo los resuelven, y el tono está en la comedia, ¿no? Y en la tragedia, claro, el orden de los conflictos es otro. Yo trato de trabajar en términos de comedia cuando construyo relatos o cuando adapto relatos, atendiendo a aquello que decía Chaplin. Chaplin decía que la vida Divina. en primer plano es una tragedia, perdón, sí, que en primer plano es una tragedia y en visión panorámica es una comedia. Entonces, creo que lo habíamos conversado de que el Sí, arco de la divina, me vida, encantó. el paso del tiempo, te permite equilibrar esos conflictos y darle una dimensión distinta a la historia que elijas para contar. Entonces se necesitan personajes, entorno, conflicto, circunstancias dadas, porque no es lo mismo un día de lluvia para una situación que un día de sol, lo cambia todo eso, ¿no? En la Todo. percepción
que los personajes tienen y el público también de una situación. Si yo digo llovía y llovía y llovía, y ella revolvía el café en la mesa del bar, y se enfriaba y se enfriaba y se enfriaba. Por ejemplo, estoy creando un pequeño clima con un dato del tiempo y con una mujer que revuelve el azúcar en una tacita de café. Si el día está soleado y ella lo está esperando y bate con la cucharita con el azúcar con mucho optimismo y de pronto se desata una tormenta que pareciera preanunciarle que esa cita no va a tener un buen pronóstico, que nos cambia todo también. O sea que todo incide, el entorno, los conflictos internos, las confrontaciones con los otros personajes. Es muy compleja la estructura de una historia. Aparentemente es sencilla, cuando yo te describo los elementos parece sencillo, pero luego hay que lograr un equilibrio con eso, ¿no? No excederte en una descripción, por ejemplo. Si un personaje está entrando a una escena donde lo están esperando, yo no podría detenerme un rato largo en decir si tiene un perramos, la corbata, cómo es el saco. Tengo que dar 3 rasgos para pintarlo en poco tiempo y dejarlo hacer, ¿no? Wow. Esa es la diferencia entre contar y describir. La descripción vuelve muy plano los relatos, pero la simultaneidad de contar cómo está vestido, qué semblante tiene, cómo se siente mirada la persona que lo espera, cómo lo mira, le da un dinamismo distinto. Y para eso tan complejo que yo estoy describiendo, eso está resuelto en el modo cotidiano en que contamos. Cuando nosotros narramos una vivencia, ahora mucho por Zoom o por teléfono o por redes, pero cuando narramos una vivencia, todo eso que yo describo, que parece tan complejo, lo tenemos resuelto, porque tenemos encima la huella de esa experiencia que estamos contando, ¿no? O sea, vos decís, y entonces, bueno, yo no sabía qué hacer por un momento, y digo, destapo el vino. No, espero. No, fui y lo destapé. Entonces, toda esa ambivalencia es el manejo de un conflicto pequeño, pero es el manejo de un conflicto y esa tensión la estás transmitiendo. Estás contando que hay una relación un poquito tensa, el personaje no está del todo libre, hay un vino de por medio, mucha información en poco tiempo, entrelazando texto y gesto, ¿no? Ana, me parece tan fascinante, no sé si debe ser mi ascendente Virgo, yo tengo una especial fascinación por las personas que hablan bien. Que no, no, pero tengo fascinación, sabés que a mí es un puerto donde me gustaría llegar, a esa precisión de la palabra, ¿no? Del gesto, de la palabra, del espacio, del silencio, no de la activación, esos ritmos, esas pinceladas, esos colores que vos le pones a la palabra. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo nace en vos esta fascinante actividad que has generado en esta narración? Porque sos todo, sos actriz, sos directora, pero ¿por qué la narración? ¿Cuándo nace en vos? ¿Quién te lo dispara? ¿O qué te lo dispara? Mira, yo creo que lo primero que hice, lo que te entrena para hablar bien, es escuchar. Es escuchar, escuchar con placer, con genuina curiosidad. Si no tenés una curiosidad genuina, a mí también me han fascinado desde chiquititas las personas que hablaban bien, que contaban bien. ¿Quiénes eran en un medio familiar o de vecinos donde nadie tenía una formación universitaria? En general todos habían hecho solamente la primaria, pero aún en gente de poco recorrido en la educación formal, había gente que tenía un sentido del tiempo del otro. El que tiene sentido del tiempo del otro va a ser una buena narradora o un buen narrador. No Explícame un poquito eso, perdón que te interrumpa, Sí, no, me encanta, me encanta. pero ¿qué es Mirá, esto para que veas que no solo el chal está generando una simetría, también tengo mi copa de vino. pero Ana, qué menos, con esta narradora maravillosa, bueno, vamos a tomar un vinito.
invitemos a toda la gente que nos Claro, vea, por favor, claro, claro. sanguchito, lo que quieran, ¿eh? Bueno, Ana, yo siempre pero cuento que cuando a la casa de mi abuela no se tocaba el timbre, ni había agenda, ni se pasaban por teléfono las visitas, la gente llegaba de visita. En llega, mi familia, si las mujeres tenían una característica, estaban siempre ocupadas. Solo íbamos de visita por la noche, cuando se terminaban todas las tareas cotidianas, y era un ritual muy hermoso de ir apagando las luces. Ellas se ponían un chal sobre los hombros, mi nona tomaba la linterna, como nosotras. claro. Mi nona tomaba la linterna y con mi tía soltera cruzábamos el patio enorme, abríamos una puertita que se hacía con el respaldo de las camas que ya no se usaban, una puertita con los barrotes de hierro, y abajo el tejido para que no pasen las gallinas. Entrábamos al otro patio, ya veíamos la luz de la casa de los vecinos, que estaba encendida la luz de la cocina, esperándonos para tomar mate y empezar a conversar. En aquel momento, por las noches, los hombres en general se iban al bar y las mujeres se reunían en las cocinas. Y yo tuve una sensación maravillosa de observarlas, porque no las veía, en ningún momento del día eran tan libres como en ese momento. Estaban las mujeres solas, hablando. En general empezaban a hablar en castellano. Entonces decían, ¿viste la maestra nueva? No, no la vi, sí, que el marido es el gerente de banco. El gerente de banco tiene un hermano que se casó con una chica. Entonces cuando llegaban por fin al personaje del que querían hablar, como yo era niñita y querían protegerse de lo que fueran a contar, que yo no lo divulgara, arrancaban contando en piamontés, que era el dialecto, la lengua del Turín, ¿no? De donde venía la mayoría de mi familia. Entonces yo, de tanto querer desentrañar esas palabras y esos gestos que ya no entendía, creo que me convertí en una niñita que escuchaba con voracidad los secretos que me estaban negados. Así que yo reconozco ahí un origen, una curiosidad por saber cómo era la vida que estaban contando, las vidas que estaban contando. Decime algo, ¿y vos anotabas como niña? No, no, ¿Cuántos no. años tendrías? ¿Cuántos años Ahí yo tendrías? tendría 6, 7, 8 años cuando les acompañaba en esos rituales. Cuando yo ya Okay. tenía 11 o 12, ya me atreví a hacerle alguna pregunta a una visita. Había muchos inmigrantes, había una viejita española, doña Baselisa, Ay, Ocón, que quizás su nieta me esté viendo hoy, Graciela, que como mi abuelo era casi el único español junto con ella y un par más en un pueblo de mucha ascendencia italiana, le encantaba visitarnos. Un día se quedó y yo me puse a preguntarle cosas de su pueblo, de León, del lugar donde ella venía. Y cometí una imprudencia porque no me daba cuenta de que la gente no se preguntaba por lo que había dejado atrás. Al día siguiente yo ya me había vuelto a mi ciudad, había un trencito que en media hora me devolvía a mi ciudad natal, me fui del pueblo de mi abuela. Al día siguiente esta mujer llegó con una pila así de boletas del almacén de ramos generales. Se había levantado por la noche muy agitada por los recuerdos que le habían generado mis preguntas y había ido hasta, todavía me pone piel de gallina, había ido hasta el galpón, había sacado del cajón de las herramientas el lápiz de carpintero y con ese trazo rústico había escrito con una letra que no usaba desde la infancia, coplas y coplas y coplas y coplas de su pueblo. No sé dónde están esos papeles. Recuerdo una, la leí a los 12 años, mi abuela me esperó con eso la próxima vez que fui a verla. Había una que decía, no te fíes de los hombres aunque los veas llorar, que con las lágrimas riegan las calabazas que dan. wow. Yo no lo había entendido mucho, no sabía que dar de calabazas era abandonar a una mujer, o sí, dejar de amarla, ¿no? Pero ahí me di cuenta del poder que tenían las preguntas y que había que ser muy cauta a la hora de preguntar a gente que tenía silenciado su dolor, su añoranza y sus recuerdos. Yo reconozco ahí el origen. Luego mi padre era un narrador espontáneo maravilloso que sabía administrar muy bien la información en un relato. Mi abuelo andaluz tenía el don de la ocurrencia. Por ejemplo, mi abuela servía la ensalada
y sobre el final de la comida, cuando quedaba ese restito en el fondo del bol, con ese vinagrito tan rico, sí. Ay, cuando mi nona se daba vuelta, él cometía esa imprudencia de tomar el bol, mirar con complicidad a los nietos, como diciendo, no cuenten nada y hacer esto. Un día mi abuela lo sorprendió y él le dijo, patrona, no me rete usted, es lo último, es vinagre, es lo último que bebió Cristo. Entonces, con ese nivel de ocurrencias, o por ejemplo, llegaba una vecina a pedir algo prestado, cualquier excusa para conversar junto al brocal del pozo, vino doña Victoria Gacino a pedir una cebolla prestada, y conversó tanto con mi nona, que mi abuelo le dijo al pasar, doña Victoria, le salió un brote a la cebolla. Entonces, aquellas ocurrencias las he recopilado en mi memoria, no las he anotado, y lo mismo hice después, muchos años después como docente, donde recuerdo, me puedo encontrar con una alumna que hace 25 años atrás me contó una historia y yo me la voy a acordar. Me bastará un estímulo para recordarla toda o una parte, pero a veces no recuerdo el nombre, pero sí la historia. ahora, espera, porque hay mil preguntas ahí. ¿Vos te hiciste docente en qué? ¿En qué materia? No, primero fui maestra jardinera, entonces ahí encontré un espacio para contar cuentos a los chicos y siempre digo que encontré un mundo porque la candidez, el arrobamiento de esas miradas, de esas expresiones, es de una belleza extraordinaria. Capturar la atención de ellas y ves una fragilidad enorme y ves tu poder, ves el poder que puede tener una persona contando una historia, ¿no? Por lo cual hay que manejar ese poder con muchísima delicadeza. Cuidado, y mucho cuidado. Con muchísimo cuidado y armar un pacto de ficción donde ellos sepan que pueden abarcar ciertas cuestiones del cuento y otras no. Cuando sean más grandes y puedan separar la ficción de la realidad, podrán tolerar conflictos mayores, pero según la evolución de cada niña, de cada niño, hay que cuidar lo que puede tolerar de la ficción, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, siempre cuento esas mandíbulas caídas, esos ojos dilatados. Ahí yo encontré un lugar hermoso de expresión. Y lo retomé muchísimos años más tarde, después de estudiar teatro, cuando yo era vendedora de publicidad de una revista, trabajaba en oficinas, estuve como bastante perdida mucho tiempo buscando mi costado expresivo, no se podía vivir del teatro, me cansé de fracasar en los castings una vez que terminé de estudiar teatro, y entonces dije, pero si me eligieran en algún caso para hacer algún papelito, y eso no me va a expresar. Entonces se me ocurrió un día ir a la biblioteca y pensar, y bueno, y si yo eligiera cuentos para contar otra vez en las escuelas, en las secundarias, en los primarios, en los jardines, y así empecé, ofreciéndome para ir a los colegios, y tuve el placer de que poco a poco empezara a sonar el teléfono porque los chicos de tal colegio querían que yo volviera. Y si un adolescente quiere que vuelvas, es porque has dejado algo, una huella ahí, una curiosidad por esas historias. Ahora, qué maravilla, Ana, que se te ocurrió, ¿no? Qué maravilla que se te ocurra. Me voy a ir a ofrecer a los colegios a contar historias. O sea, es de una creatividad. Esto es un lindísimo mensaje, ¿no? Para toda la audiencia que nos escucha. Y gracias por estar a todos, porque digo, qué maravilla, cómo de pronto se te ocurre ir a contar historias a un lugar y que de esto haya salido en tu vida este enorme recurso que hoy tenés. Claro, me dio un oficio, me dio una profesión, Claro. ¿Y cómo nace esa profesión? ¿Cómo nace? Bueno, empieza ahí, vas a los colegios. Bueno, empiezo a ir a los colegios, me empiezan a llamar de nuevo. Suponte, si un colegio vas en la primera parte del año y te llama para la segunda, y vas a otro y pasa lo mismo, empieza a armarse una rueda. Empezó a sonar el teléfono fijo en mi casa, y mi padre, que estaba de visita, que había venido a verme, y que siempre me recomendaba que yo contara cosas en la sobremesa, y que había sido un gran maestro de cómo administrar los datos en un relato, él me decía, pero qué changa maravillosa, eso solo se consigue en Buenos Aires porque te van a pagar. Y yo decía, sí,
por ejemplo, ahora tengo una cifra en la cabeza, 150 pesos, me acuerdo, ¿no? ¿Quién sabe de qué moneda? Y él no lo ¿Quién podía sabe? creer, que en Buenos Aires me pagaran para contar. Después lo hice muchísimo en cumpleaños, en fiestas de adultos. También fue un lugar de fogueo muy interesante porque era adverso el clima. Sí, claro, porque no te Adverso en el sentido que esperaban. yo no soy mediática, no soy famosa, entonces cuando llegas a un espacio y vas a contar cuentos a las 12 de la noche de un viernes, la gente tiene pavor de aburrirse o de que sea algo solemne o pesado, ¿no? Qué Entonces, prejuicio, ¿no? el Tenés que vencer, prejuicio, sí, claro, tenés que exactamente. vencer esa barrera, claro. Tuve que vencer los prejuicios de los adolescentes primero, que es el público más desconfiado, el que está de vuelta de todo, y después el más agradecido, encantador. Yo a veces me encuentro con un chico que ahora tiene 40 y pico y me dice, ay, el cuento de las peinetas, ay, el cuento del hombre que vuela. Bueno, es estremecedor dejar un recuerdo para toda la Sí. vida de algo que le contaste una vez. Claro, pero Entonces yo, mirá la imagen que les debe haber quedado, ¿no? Porque para que te digan, ay, el cuento de la peineta, ¿no? ¿Cómo lo habrás relatado para que esa peineta estuviese vívida y presente y que te quede para toda la vida? ¡Qué maravilla! ¡Qué sí, para mí maravilla! ese es mi orgullo más grande, que la gente recuerde las cosas que he contado, como yo agradezco tanto lo que cientos de alumnas y alumnos me han contado a mí, y que yo atesoro en mi memoria y resguardo con muchísimo cariño, porque es como si yo al escuchar esas historias hubiese leído miles y miles de libros, hubiese viajado a lugares a los que no llegaré nunca, que son los hogares de ellos, o las montañas de las que vinieron sus abuelos, o un desierto en el que pasó tal cosa, o sea, te nutre, te nutre, te nutre, es extraordinario. El poder Anya, de las palabras. qué recursos corporales usás para tu narración? Aparte Hago de una la voz, por síntesis, yo supuesto, y las trato de ser, inflexiones de la voz, ¿no? Perdón, no sé claro. cuándo. Sí, claro, pero además, ¿qué otros? Porque tu rostro debe tener una importancia fenomenal en esto, ¿no? Tu rostro, tus manos, ¿qué usás? A ver, contanos. Mira, en el caso de que yo, por ejemplo, tuviera que representar con exactitud el modo, supongamos, en que un herrero toma una herramienta, bueno, me voy a documentar con una foto, con una película, para hacer ese gesto con muchísima precisión, sostener esa herramienta con muchísima precisión, pero la tengo que sostener décimas de segundo y soltarla, porque yo no estoy haciendo el personaje del herrero, estoy contando al herrero. Entonces Que tengo no es que lo mismo. pellizcar el gesto y soltarlo. ¿Cómo hago para ir alternando mi gestualidad de narradora con la gestualidad de los personajes? Viendo. Como yo veo todo lo que cuento, o sea, solo puedo memorizar tantas historias porque visité el lugar en el que suceden. Cuando vuelvo a ver a los personajes, los Y objetos que si no los hubieras manejan. conocido, los lugares, los Bueno, pero cuando inventás. yo leo, suponte, yo leo un cuento de Catherine Mansfield que se llama Sí, Fiesta en el sí. Jardín, Ok. transcurre en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda, Karori se llamaba el pueblo, cerquita de Wellington, una casa muy elegante con costumbres inglesas, era colonia inglesa. El papá de las niñas había querido comprar ese terreno porque pensaba que se iba a valorizar. Bajando la loma, pasando una valla, eh, hay casas muy humildes, latas oxidadas, gallinas picoteando entre la maleza. Hay un cerco que separa un mundo del otro. Yo no estuve en Nueva Zelanda, pero cuando leo a Catherine Mansfield, que tiene una carga sensorial tan fuerte en los detalles, yo veo todo eso. Veo el Sos muy jardín visual. maravilloso de la mansión, la escalera, la ropa con la que están vestidas ellas preparándose para la fiesta en el jardín. Yo lo veo todo, porque el autor o la autora me lo están presentando, ¿no? Si se exceden en la descripción, yo me tengo que cuidar y elegir
aquello que voy a destinar a la oralidad, porque a veces en la lectura vos podés sobrellevar bien como lectora una descripción de una página entera, pero en la oralidad tenés que tomar aquello que vaya sembrando estímulos visuales de un modo más preciso y más sintético, ¿no? Pero como yo vi lo que leí, elijo qué decir de eso para que los demás vean. Y yo soy el instrumento que proyecta esas imágenes. O sea, Entonces, cuando... vos hacés cine hablando. Exactamente, lo dijiste de un modo tan lindo. Hago cine hablando, exactamente. No me Hacés decís... cine hablando. Exacto. ¡Qué maravilla! ¡Qué Si me van a maravilla! querer matar los cineastas porque parece una simplificación de un oficio tan extraordinario y tan caro, pero la narración tiene esa condición de que lo puede todo. Yo a veces he actuado en teatros enormes, enormes, en el interior, como el Teatro Vera de Corrientes o el Broadway de Rosario, y está mi silla, una luz y nada más. Y Upa. yo puedo poblar ese escenario y yo tengo un único vestuario. Yo puedo poblar ese escenario de un bosque de bambúes, eh, una casa señorial en Nueva Zelanda, una hacienda mexicana. Según el cuento que emprenda, la gente se va mudando de universo y pasa de un mundo al otro, ¿no? Ese es el don extraordinario que tiene este género de la narración oral. Eh, Ahora, espera, Ana, perdón, ¿no? Pero digo, ¿de dónde nace tu porque, a ver, ocupar un espacio como un escenario, que yo lo conozco desde otro lugar, que sí, no importa, pero quiero decir, es una tarea, ¿no? Porque estar sentada en un escenario de un teatro enorme, con una silla y una sola luz, ¿no? Y generar que todo ese espacio imaginario se llene de vida, ¿no? Yo digo, wow, qué talento, ¿de dónde sacaste eso? ¿Te lo dio el teatro? ¿Es natural? ¿Cómo te surge? no lo sé bien. Cuando yo era chiquita me elegían mucho en la escuela. Yo tengo un cuento con eso que se llama La danza de las horas. Me elegían mucho en el colegio para bailar, ¿no? Yo nunca fui buena técnicamente, pero si había que elevar la mano en clásico, casi que me salía como si hubiese estudiado clásico. Y si Clásico. tenía que tener la impostura del español, como que yo tenía alguna ductilidad corporal donde parecía que podía bailar bien o atraer bien. Primero ocupé ese lugar en la escuela. Poco a poco las monjas me fueron encargando de escribir poemas por encargo. Cuando llegó el primer obispo a mi ciudad era muy difícil porque el obispo no era muy atractivo, era un señor, en fin, de papada, anteojos con aumento, muy solemne, y yo me tenía que rebuscar para hacer un poema, porque se ve que tenía mi ligera autocrítica yo, entonces le pedí a las monjas que en lugar de escribir sobre la persona del obispo, poder escribir sobre la fiesta de bienvenida. Y entonces ese lugar que me dieron, que yo ocupaba, pero desconfiaba mucho de mis verdaderas capacidades, creo que me generó un grado de autoexigencia muy grande. Entonces yo estaba entre lo que la gente podía creer que yo sabía y lo que yo tenía que aprender. Ahí hubo un esfuerzo muy grande de mi parte de mejorarme, y siempre que me parecía que daba poco, terminaba siendo que el resultado era mayor del esperado, por lo que la gente me devolvía, ¿no? Así que en esos escenarios primeros, ya desde chiquita yo supe que no tenía nada regalado, que había que ganarlo, y cuando yo llego a un teatro donde hay 700 personas que me fueron a ver a mí, yo cuento con un crédito extraordinario, porque cuando yo iba a miles de cumpleaños, donde la gente al verme se iba al balcón a fumar, o voy a un secundario donde los pibes se dan vuelta para hablar entre sí, cuando llego a un teatro donde me están esperando es una celebración absoluta. Y yo me muevo como pez en el agua, porque ya hay un pacto de que estamos ahí Claro, ya porque te decidimos invitaron. encontrarnos, ¿no? Claro, Entonces, claro. me acuerdo que Mercedes Sosa decía que es mucho más fácil actuar en lugares grandes que en lugares pequeños, porque en el lugar pequeño, si hay espectadores adversos que están desconfiados en principio, desconfiadas, lo sentís muy en carne viva, porque lo tenés ahí, al que te está restando confianza en lo que va a pasar.
Conozco del tema, conozco del tema. ¿Cuánto Conozco tendrás del para tema. contar, por favor? Conozco de... No, no, esta es tu noche, no es mi noche, es tu noche, no. Decime, ¿para qué? A ver, terapéuticamente, ¿no? Las narraciones son muy sanadoras, ¿verdad? Son muy sanadoras, sobre todo para mí, las que no tienen la intención de serlo. Por Eh, ejemplo, por ejemplo, vos contás una historia que no tiene moraleja, digamos, que no tiene la ajá, pretensión de ser una historia que va a servir para la autoayuda. La ok, historia sola te genera una cantidad de pensamientos, reflexiones, te sentís identificada por algo, decís, no, yo esto no lo haría, te hace revisar cosas de tu propia vida, te emociona, te hace reír, tiene un efecto terapéutico. Cuanto menos intenciones tenga, puede ser más profundo el resultado. Del mismo modo que yo detestaba que mi padre me contara el pastorcillo mentiroso, eh, porque yo sabía que tenía la intención de decirme que no tenía que mentir. En cambio, cuando él contaba cualquier otra cosa que sucediera en su trabajo de vendedor de muebles, era para mí fascinante y yo aprendía mucho más de eso y aprendía de su propia sinceridad para llevar la vida adelante, ¿no? wow, Sin la moraleja. Entonces, wow. yo creo mucho en el poder terapéutico de los cuentos y mucho en la construcción de tus historias autobiográficas para Ahí sanar quiero llegar. muchas heridas. Ahí quiero llegar porque hoy te presentamos, ¿no? En las redes justamente de esto, como que queríamos hablar un poquito de esto de la construcción de los relatos autobiográficos. ¿Qué es un relato autobiográfico? Es tomar, te voy a contar, les voy a contar cómo lo he trabajado yo en mi formación, ¿no? Yo, si te dijera que me contaras tu vida ordenadamente, cronológicamente, te pondría en una empresa ardua, muy ardua. Pero si yo tiro un estímulo, una pregunta, y Por cada ejemplo, cual ahora lo puede ir imaginando. Si yo te dijera, en esta tarde de lluvia, ¿no? Si quisieras ver caer la lluvia por una ventana que amabas, que amaste, ¿qué ventana elegirías? wow. Y va a haber tantas ventanas como personas estén escuchando y todas esas personas, aún las que ahora digan, no, no tengo ninguna, la verdad, no me acuerdo, no, no. Más tarde, Viene, mañana, va a aparece, venir a abrirse esa ventana. Y aparece. va a haber una ventana distinta por cada vida, por cada persona, por cada casa, por cada lugar, y esa historia va a ser única. Aunque el relato dure 45 segundos o 3 minutos, ese relato es una huella digital. Nadie más va a poder hablar de esa ventana de esa manera. Entonces ahí es cuando vos das un voto de confianza a la gente para que te narre un jirón de su vida y se abra a ser escuchada y que esa ventana tenga un valor, que aquello que estuvo tan cerca de tu corazón, que fue tan cotidiano, tan doméstico, adquiere un valor a tal punto que muchas otras personas van a querer visitar tu ventana. Han conocido una ventana que no tenían. Una vez lo hice en un congreso donde había médicas y médicos, y una médica me contó que ella recordaba una ventanita triangular sin vidrio. Y eran dos ladrillos así y uno acá, la ventana de un excusado, de un lavadero, perdón, de ladrillos sin revocar, donde el padre había llevado a ella y a sus hermanitos porque la mamá iba a dar a luz. Había ido la comadrona a la casa, ellos habían caminado hasta el lavadero de un vecino y por ese triangulito de ladrillos espiaban para ver si venía la cigüeña, ¿qué iba a pasar? Yo de esa ventanita sin vidrio no me olvidé más y de la médica que lo contó tampoco. Ella nunca le había dado un valor a aquella espera hasta el momento en que el estímulo llega, ¿no? Entonces, cada pregunta que vos hagas es como un canto en el estanque, una piedrita. Vos tirás una piedrita en un estanque y primero en la superficie se arman ondas concéntricas que se van ampliando, ampliando, ampliando en la superficie. Ese es el estímulo más visible. Pero luego la piedrita
cae y llega al fondo y remueve el limo, lo levanta, suceden una cantidad de pequeñísimas revoluciones en esa superficie. Eso pasa con el estímulo para generar un recuerdo. Y un recuerdo genera una historia. Y nosotros podemos armar una biografía enhebrando esas perlitas que vienen de distintos estímulos y no es necesario abarcarlo todo. Con pequeñas cuentas armás el collar de tu existencia, de tu travesía, ¿no? Vos sabés, Ana, que me haces acordar, y no sé si escuchaste hablar, supongo que sí, del ensueño dirigido. ¿Escuchaste alguna vez hablar de No, eso? contame. El ensueño dirigido es una técnica psicoterapéutica muy interesante, donde el terapeuta te pone en un estado alfa, te recuesta, te baja las revoluciones, vos estás tranquila, cerrás los ojos, Sí. ¿no? Y te da una indicación como por ejemplo, bueno, Tini, yo estoy con ojos cerrados, y él me dice, bueno, adelante tuyo tenés un camino, contame del camino. Ah, Y vos sabés que claro. es muy interesante porque, Es un ¿sabés por estímulo qué muy parecido, claro, es un estímulo muy ¿sabés por parecido. qué No me sé lo cómo lo trabajará disparás? Porque de cada cosa, de cada vez que yo iba y él me daba esa consigna, ¿no? Que una vez era, después sí, cada una tiene un sentido terapéutico, todo, ¿no? Pero no me puedo olvidar de ningún relato, porque lo hice Claro, tan vívido, lo vi tanto, que te entiendo cuando decís, me acuerdo de la ventanita, ¿no? De todo, yo me acuerdo de todo lo que yo relataba. el Pero es secreto muy, está en eso, ¿eh? En lo vívido que es. es Y eso no se impresionante. compone solo de palabras, se compone de silencios, de gestos, de una evocación que hace la mirada antes de seguir hablando. Cuando yo te digo que no manejo el relato terapéutico es porque yo no tengo los recursos para hacerlo, ¿eh? No porque no Ujú, crea, no porque ujú. no crea No, en no. tantas disciplinas que sí utilizan el relato como recurso. Yo lo utilizo como un recurso en sí mismo, le otorgo mucho peso para que suceda lo que suceda, pero defiendo la gratuidad de contar, porque sí, para entretener, como lo hizo la humanidad desde sus comienzos, para transmitir experiencias, ¿no? Hay una cosa muy linda que dice el crítico inglés John Berger, Oh, que dice, maravilloso, 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 John Berger, sí. que dice que Habla lo mucho único de que la se, pintura, mucho de claro, la pintura, un gran crítico de arte, del claro. dibujo, claro, claro. Y él dice que lo único que se puede cambiar es el pasado. Y para mí fue una revelación cuando leí eso. Lo único que Lo se único puede que se puede cambiar cambiar, es el pasado. No se no, pueden evitar sus consecuencias. Pero cuando yo tomo la primera parte, lo único que se puede cambiar es el pasado. Narrándote la historia de determinada manera, lográs transformaciones para mirar el presente de otro modo. de otra O sea, manera. no es que vas a inducirte a autoengaños, pero muchas veces hay recuerdos que nos quedaron en el territorio del drama que siguiendo a Chaplin en el arco de Mm, la vida, podés mudarlos al territorio de la comedia, ¿no? Y eso también es muy terapéutico, muy mm, sanador. pero ¿qué te parece? Ana, contame una cosa, vos das clase de esto, ¿no? Sí, en este momento con este formato del streaming y la pandemia estuve dando clases magistrales sobre el manejo del humor, estuve dando otras sobre el uso de las emociones en un relato, pero por toda esta compatibilidad que tenemos podemos hacer algo juntas también, ¿no, Tini? ¿Algún Sí, taller juntas? me encantaría. Vamos a dar un taller juntas, pero además muero de amor de hacer algo con vos, porque la verdad me parece tan rico, porque me parece como que te activa mucho ese lugar que no usamos todo el tiempo, ¿no? Que está, pero que no lo valoramos tanto. Y me parece con Claro, esta... nosotros creemos a veces que nuestra memoria de lo cotidiano, la memoria de lo familiar, que muchas veces se lleva al territorio de la terapia, pero parece no tener interés en el ámbito social, yo me he demostrado, he comprobado en tantas clases que he dado, que la narración de experiencias es un espectáculo el más sofisticado, el más sencillo de producir. ¿Y sabes sobre qué me gustaría que trabajáramos? Dale, a Te ver. digo, Sí, ya. creo que te va a divertir, me parece.
sobre la incidencia que tiene el azar en nuestras vidas. Me encanta. Porque a veces el azar hace cosas extraordinarias. Si estamos atentos, y empezamos a conectar, el azar logra cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y me gustaría rescatar esos relatos que la gente trae consigo, de citas causales y casuales, que son el verdadero destello de nuestra existencia. Ay, qué divino lo que decís y cómo lo decís, Ana. Cómo te admiro, con lo bien que hablas, lo bien que hablas. Cómo me gusta la gente. Mira, no tenés muletillas, no repetís palabras, tenés los espacios. Yo amo eso, yo amo esos climas que generás. Me prometiste algo, que nos vas a contar un relato, ¿no? Nos vas a Sí, narrar algo, porque sí, mira, sí. tenemos ¿Cuánto 10 tiempo? minutos. Me Ah, encantaría. qué Vuela, generosa. vuela, vuela. Ah, qué generosa. Bueno, ¿Puedo usar por cuento uno y supuesto. vemos? ¿Eh? Yo lo Bueno, único que quiero es que nos relates algo. bueno, entonces voy a Vamos. contar uno que tiene que ver con eso que yo te decía del colegio, eh, de algo que de chiquita lo he padecido y que ahora el arco de la vida me permitió ver de otro modo, ¿no? Cuando yo era chica me di cuenta de que mi madre siempre soñó con bailar, pero nunca la eligieron. Una sola vez en el colegio le dieron un pequeño papel para una fiesta patria, tenía que entrar por el costado con el gorro frigio y entregárselo a la chica que hacía de patria propiamente dicha, alta, rubia, de ojos azules, y con este texto: te entrego el gorro frigio. Lo ensayó un montón, pero se trababa en, te entrego el gorro. Fijri a último momento tuvo muchos nervios, una descompensación intestinal. La hermana Gerarda la bajó del escenario y le dijo: el único talento que tienes es el de molestar en clase. ¡Ah! Pero mi madre siempre soñó con bailar. Cuando yo entré a la primaria y me viene esa hilera de soldaditas vestidas de blanco, ya no era la hija de Elda, la hija de Walter como en el barrio, era nadie. Pero el año siguiente, primero superior, yo pertenezco a la generación de primero superior, estábamos en el salón de actos, todo mi grado, porque éramos coro para la danza de las horas. Y a primero superior le tocaba hacer de mediodía. En el centro de la ronda, el sol propiamente dicho, era una chica de quinto grado, alta, rubia, de ojos azules, que bailaba en zapatillas de punta porque sabía clásico. Me acuerdo que la maestra puso el disco y empezamos a girar, y entonces yo venía con mis zapatitos de cuero y mi delantal, arrojando hacia la tierra, mediodía, con mis dedos, con delicadeza, toda la luz que podía. De pronto me dice la profesora: yo sí, vení un segundo. Me dijo: ¿vos bailás clásico? No, espérame un poco. Y manda a llamar a la madre superiora. Entra y dice: sí, ¿qué pasa? No, madre, me están preparando a la chica cuando parece la otra. Yo miraba esa conversación sin entender, hasta que la madre superiora me dijo: ¿vos sabés o no sabés bailar clásico? No, madre. Pero me hizo hacer la profesora unos pasitos de prueba y concluyeron entre las dos. Y de pronto decidieron que yo pasaba a ser solista, y la chica, que era Sol propiamente dicho, la desplazaron. Me miró de tal modo que en el salón anocheció. Y a partir de ese momento me quedé ahí en el centro de la ronda, solita, solista, para la danza de las horas y para un número y para el otro. Y llegó un momento en que mi mamá me dijo: vas y le decís a la madre superiora que en esta casa no se pueden pagar todos esos trajes. Bueno. Ave María Purísima, madre, le quería decir que dice mi mamá que este año por favor no me ponga en la muñeira, ni me ponga en la danza del fuego, ni me ponga en el vals de las patinadoras, ni me ponga, dile a tu madre, me dijo ella sin pecado concebida, que a tus trajes, a partir de ahora, los vamos a pagar nosotras. ¡Ah! Y ¡Opa! empezaron a ir las 4 monjas a bordo de la estanciera verde, desde el colegio al centro de la ciudad,
Conducía una monjita pequeñita con unos anteojos así y un trauma de posguerra que venía ella de España, aferrada al volante y las otras tres aferradas a sus crucifijos. Y bajaban después acomodándose los hábitos y nos habían citado a mi madre y a mí en las tiendas del centro y elegían bajar las piezas de raso color turquesa, raso color dorado, flecos, pasamanería, lentejuelones, fucsia, todo lo que ellas no se podían poner, unas puntillas profusas. Y en la zapatería de la vuelta, extracto de banana y polvillo de distintos colores para teñirme zapatillas de media punta. Hubo un festival de fin de año donde participé en 7 números. Teatro Mayo, 2000 personas. Mi mamá tenía una butaca en la primera fila, subía a mirarme un momento y bajaba al camarín a cambiarme. Subía un momento a mirar y bajaba al camarín a cambiarme. Cuando pasó todo, estábamos las dos solas en el camarín. Ella me estaba bajando el cierre del último vestidito cuando abrió la puerta la monjita Pilar, la que conducía, y dice la madre superiora que a ver si devolverse en condiciones todos esos trajes prestados, porque en el futuro una niña mucho más talentosa que tú los puede necesitar. ¡Paf! Ah, sí, madre, ¿cómo no? Y cuando me estaba sacando la coronita, abrió de nuevo y dijo, y dice la madre superiora también, que ese don que tienes si no lo cultivas, baja una noche un ángel de la guarda con una orden del Santísimo mientras duermes y te lo quita. ¡Paf! Todo prestado, el vestuario y el talento. En el hall del teatro me esperaban las maestras, amigos de mis padres, pero ellos hacían un cerco en torno de mi persona, le temían a los elogios, sospechaban que luego de grande yo podía volverme una engreída, una pillada. Le temían a los elogios como a un canto de sirenas. ¿Qué dicen las sirenas que son tan peligrosas? Lo que se va a contar de vos cuando te mueras, pero parece que saberlo antes te mata. Después mi papá se volvía con mis hermanitos a casa y mi madre y yo un poco detrás, caminando bajo el cielo de diciembre sobre el empedrado desierto, y ella que siempre soñó con bailar me decía, el giro. Vos cuando volvés primero el mentón y ubicás la mirada, y ahí no trastabillás. Yo la vi a Rita Hayworth hacer eso en Salomé. Mirá, no fallaba nunca. Y tuvo la picardía en esa película de que en uno de los giros rompe el collar de perlas. Entonces cada vez que vuelve al frente, además de guardar el equilibrio, la perla sale disparada y se estrellaba en una puerta de espejo del fondo del salón, que era una cosa extraordinaria. Y el paso del tanguillo es que tiene la niña de la ventera. Son cuatro compases. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Yo la vi a Carmen Amaya, decía mi madre, en una película que ya no la dan más, en blanco y negro. Mira, ¿cómo habrá bailado en Nueva York? ¿Cómo? Que al día siguiente en el hotel donde paraba recibe una caja así, con un regalo, lo abre y entre el papel de seda un desabillé, todo bordado con zafiros y esmeralda. ¿Vos sabés quién se lo mandaba? No, Eisenhower. No. O sea que de regreso a casa yo sabía que tenía que aprender a girar como Salomé y hacer un paso de flamenco que sedujera a un presidente de los Estados Unidos. Siempre soñó con bailar. Mi madre ahora tiene 94 años. Ay, ya. Hace unos meses que no puedo verla, pero recuerdo que el invierno pasado... ¿Está bien? Está divina. Está divina. El año pasado, en invierno, la fui a visitar y a las 12 de la noche, tan vital ella y tan conversadora, trajo un mate y la valija con las fotos y la puso sobre la mesa. Guarda las fotos en una valija vieja, todas desordenadas. No le gusta el álbum, porque dice que es muy ordenado todo, que el bautismo, la comunión, los 15, la graduación, y que así, viendo el camino de cada persona con cada álbum, no sé, se ve muy claro cómo te vas yendo derechito al final. En cambio, todas las fotos mezcladas en una valija, sacas una y decís, no te puedo creer. Y sacas otra y decís, ¿qué será de la vida de esta persona? Y yo, en ese caos, te da la ilusión de que tu vida es eterna.
Ay, qué divino, Ana, qué lindo Pero amenizar. en un momento, saqué de abajo de todo, tenemos un momento más, ¿no? ¿Tenemos un momento más? Tenemos 6 minutos. Ah, sí, 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 ya termina, ya termina. Saqué de abajo de todo una foto en blanco y negro donde estaba yo vestida de mediodía, pecho de raso, falda de organdí, un rulo en la frente y un lunar sobre la boca. Ay, le digo, la danza de las horas. ¿Por qué si estoy bailando clásico tengo ese rulo? Porque antes bailaste la jota aragonesa, me dijo mi mamá. Y yo pude con el vestuario, pero no alcancé con el peinado ni con el maquillaje. Y después tomó la foto y se la quedó mirando. A sus 93 años se la quedó mirando y en la soledad de la cocina me dijo, qué suerte tuviste, Ana, qué suerte crecer al son de esas voces que te decían que qué graciosa, que qué donaire. Ah, le dije, pero eran otras las voces. Vos, mami, nunca me lo decías. Bueno, pero vos total ya sabías, vos ya sabés que la gracia no se saca en la academia, como el carnet de conducir. En una noche de invierno, en la soledad de la cocina, escucho en la voz de mi madre un son que dice que tengo un don en esta danza de las horas que es la vida. Hoy, un halago de mi madre me viste con un desabillé bordado en zafiros y esmeraldas en esta danza de las horas que es la vida. Hoy, un halago de mi madre me viste otra vez con una luz de mediodía. Anita, Gracias divino, a divino. Alejandro que está aquí, que me puso la música, que la fue a buscar. Ahora, qué divino, Ana, gracias. Gracias por este regalo majestuoso y sublime. Qué maravilla. A vos por el tiempo, por las preguntas, por el interés genuino, te lo agradezco de todo corazón. Y sabés que, mira, tengo a mano una cosa de casualidad, te juro que es azar. A ver, a ver, a Quiero ver. mostrar Mostrame. una botita que me hizo mi madre para el vals de los patinadores, porque eso sí me lo hizo ella. Ella me cosía la ropa, las monjas compraban las telas y ella me cosía. Mirá lo que es la botita de patinadora, con la suela hecha a mano, ¿no? La ¡No! máquina. Mirá lo que son los ojalillos por los cuales Levantalo un pasaba. poco más. Mira, Levantalo un poco los más. ojalillos de la botita de patinadora, toda Mira. forrada por dentro. Entonces yo, cuando yo tenía 15 años, 14, y de vez en cuando encontraba esta botita, yo leía el amor de mi madre acá, porque ella no me lo podía expresar. Pero Pero tuve la encontraste suerte, la manera, pero encontraste claro, la manera como ella tuve, te lo sabía decir. sí, sí. Ana querida, gracias por esta maravillosa charla. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, que es muchísima. Y a vos Quiero que sepan, por la oportunidad de contactarme con todas tus seguidoras y seguidores, te lo agradezco muchísimo. pero por favor, por favor, quiero que todo el mundo te contrate, porque no hay nada más divertido que escucharte hablar a vos, es mucho más divertido que todas estas cosas. Bueno, Ana, pero la verdad, gente, esta charla queda grabada en mi IGTV del Instagram. Se la voy a mandar, por supuesto, a Ana también, la van a ver en Ay, YouTube. sí, me encantaría. Y por supuesto, las voy a dejar el contacto de Ana con su Instagram para que la llamen, la contraten, le pregunten, hagan los cursos, hagan todo, todo, Ah, todo, sí, todo. el 31 de Sí, octubre hago un sí. especial sobre historias de amor, así que lo voy a anunciar ahí. Te voy a 31 de invitar. octubre Sí, el online. sábado, sí, Online. online, sí, sí. Bueno, nos avisás a todos, Sí, Anita, ¿eh? sí. Por favor, me avisás y yo lo posteo enseguida. Perfecto, gracias. Anita, te quiero. Gracias Me por encanta todas que los dos nuestras estemos con chai coincidencias. rojo, mira. Te quiero, Genial. Ana. Y yo Vamos también, a gracias, cortar. gracias. Te Muchas quiero gracias. prestar a cortar ya. Gracias por este divino encuentro.
Eso, chin chin, chin chin, chin chin. Chau, Hasta. amiga. Chao. Te quiero, te quiero. Gracias, yo también, Chao, gracias. chao.